Bien, bueno, ya estamos aquí. Vamos a dar una pequeña introducción. Nosotros estamos analizando el comentario de Nehemia Gordon de este libro que se llama El Yeshua hebreo frente al Jesús griego. Y como habíamos compartido en el video anterior, o en el tema que nosotros tratamos el martes anterior, le estamos dando seguimiento a lo que él le llama las iniquidades, las 5 iniquidades de los rabinos, del ortodoxismo, obviamente. Y que yo les puse como preámbulo de que Nehemías y, es un eh, criado en un círculo judío, en una familia ortodoxa. Su padre era un rabino. No sé si todavía exista el papá. Era un rabino o es un rabino. Y como todo inquieto, como algunos de nosotros, si no es que todos nosotros, eh, empezó a cuestionar algunas cosas de su enseñanza, de su comunidad, de su comunidad religiosa, de su círculo paterno, familiar, y de tal manera que fue creciendo y se fue dando cuenta que había inconsistencias muy marcadas, ¿no? Que dice, pero ¿por qué tenemos que creer esto? Esto ya raya en algo que es difícil de documentarlo, ¿no? O de entenderlo. Y entonces él, como lo vimos en el anterior tema, en la iniquidad número 1, él dijo, ¿por cómo documentamos esto de las dos Toras? Y lo vimos que él pues dijo, no hay evidencia y por mucho que forcen el texto, pues no hay evidencia de una ley oral. Y que en el video anterior pues compartíamos nosotros que usando el sentido común pues entendemos por qué Nehemías Gordon pues también dijo, no, pues esto no puede ser posible, ¿no? ¿Cómo es que Dios le dijo al rabino tal de siglos después, ¿no? Y que le iba a entregar o que le entregó una instrucción que se le conoce como la ley oral y que con el tiempo después, es decir, unos 1350, 1500 años después, se escribió, ¿no? Y de ahí en adelante se empezó a escribir. Ya no es ley oral, ahora es pues ya otra parte de añadidura. Bueno, eso fue lo que vimos en la semana anterior. Ahora vamos a considerar la iniquidad número 2 que él comparte en este libro que les he citado y que lo tiene en su página 14, donde dice lo siguiente de la iniquidad. Dice número 2: autoridad de los rabinos. Y cito: el segundo principio del judaísmo rabínico fariseico es la creencia en que los rabinos tienen autoridad absoluta para interpretar las escrituras y que lo que ellos dicen es materia religiosa, es de cumplimiento obligatorio. Voy a dejarle intencionalmente hasta aquí porque lo demás revela el por qué él se opone, pero ya desde aquí podemos empezar nosotros a considerar cosas. Él escuchó por medio de como decía, su círculo paterno, de su familia, de su pueblo, de su entidad religiosa, de su comunidad. Él escuchó que la autoridad final es de los rabinos. No importa lo que diga el que se congrega en la sinagoga, o aquel, o el otro, o aquellos. Si lo dijo un rabino y eso enseña, no puedes cambiar su interpretación, su forma del que él lo ve. Así es, porque él así lo dijo. Si yo termino hasta aquí, como lo hice la lectura, puedo decir, bueno, este, se entiende considerando que son personas, porque así lo asume uno, que son personas que tienen pues un tiempo bueno en la dedicación del estudio de las escrituras y dicen pues él tiene experiencia, tiene tiempo invertido, ha leído muchos esos libros, ha de ser el que tenga la información más precisa sin duda a la que yo. Pero
ese tipo de argumento que yo estoy diciendo, de hecho lo vemos en diferentes confesiones religiosas, ¿no? A usted comparte con un católico y le va a decir, no, pero es que él sabe, porque él fue a la universidad y el sacerdote fue y otro país y él que es el bueno y aquello. El que va al protestantismo, pues le va a decir, no, mi pastor sabe, porque pues imagínese, fue a un seminario, ahí se fue, quién sabe para dónde, él tiene muchos años desde niño, viene desde una línea consecutiva de pastores, y no, no, usted, ¿cómo le vamos a ganar a él? Y si se fija, podríamos decir que los patrones pueden repetirse, pero también por otra parte se repiten cuando de repente sale alguien que dice, ¿y qué si no es cierto eso? Que si lo que me están enseñando, pues simple y sencillamente no es verdad. Sigue ahora sí, Nehemías Gordon dice, es la creencia, la iniquidad número dos, dice, es la creencia en que los rabinos tienen la autoridad absoluta para interpretar las escrituras y que ellos tienen la materia religiosa, en materia religiosa es de cumplimiento obligatorio. Y luego escuchen esta frase, incluso si se sabe que en realidad es falso. Esto es algo preocupante, ¿no? O sea, dice, yo tengo que obedecer ciegamente al rabinismo, incluso si es falso, porque ellos lo dijeron. Y si ellos lo dijeron, entonces así es. Esto está mejor expresado por la doctrina rabínica que afirma que si los rabinos dicen que es la derecha y no la izquierda, tú no le puedes decir al rabino lo contrario. No, ¿sabe qué? Está al revés. Y si el rabino dice, oh no, mira, es la izquierda, aunque tú tienes la mano levantada a derecha, y tú le dices al rabino, no, pero es la derecha. No, te estoy diciendo que es la izquierda. Es que no entiendes. Es la izquierda. Si lo dice un rabino, así es, porque simple y sencillamente así es. Constantemente iba donde mis rabinos y me quejaba de que esta o aquella interpretación del Talmud parecía ignorar las palabras explícitas de las escrituras. Me decían una y otra vez que los rabinos lo han interpretado de esta manera y nosotros lo teníamos, no, perdón, no teníamos ningún derecho de cuestionarlo. Él pone su fuente, ¿verdad? Aquí a pie de página citando el Midrash, ahí dice, compartiendo, dice en el Tratado de Cifré sobre Deuteronomio 154, dice, incluso si ellos os ordenan que la derecha es la izquierda, debes creerles. Ok, acuérdense que nosotros siempre decimos, démosle el beneficio de la duda, vamos a pensar que tienen razón, ¿por qué no, verdad? Vamos a pensar, ¿y por qué no? Porque esto nos va a permitir a nosotros llegar a, a señales de alerta o qué. Porque yo decía, no sé si el sábado pasado en el servicio, yo señalaba que se han levantado, especialmente en el siglo XVIII, lo que estamos aquí en este continente americano, en el siglo XVIII, se levantaron líderes diciendo que se presentó alguien, dependiendo su fuente, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, el mormón, ¿verdad? Se presentó Moroni en la región de Comurá, allá en una montaña, y le reveló dónde estaban escondidos los, las tablas las tablas o planchas de oro, donde tenía escrito con un idioma egipcio reformado todos los caracteres a lo que posteriormente se le conoció al Libro del Mormón. Entonces, para él, ese ángel le dijo el otro evangelio. Vamos a darle el beneficio de la duda. Que digan ellos, es que si es así, es así. ¿Qué peligros puede presentar si yo no cuestiono, si yo no indago, si no digo, ah, me permite, no me puede decir que estoy levantando la mano derecha y me diga usted lo contrario, ¿no? Otra cosa a la mejor. O yo, ¿verdad? Ahora voy a levantar mi otra manita y usted me diga que no, está levantando el pie. No, pues ¿cómo es posible eso? Esto no, no es de sentido común, decíamos, no es razonable. Y si hay cosas que se están interpretando nomás porque lo dicen ellos, la pregunta es, ¿por qué creen que es importante?
Sembrar en las personas esta frase que la vemos en diferentes interpretaciones de fe, es que Él sabe. Si Él dice, así es. Tú no tienes la facultad de cuestionarlo. ¿Por qué? Pues porque Él sabe. Y si Él dice, es porque el movimiento religioso lo dice, tiene muchos años estudiando, Él es el pastor, es el sacerdote, es el rabino, es el líder. O sea, tú no tienes derecho a cuestionar. ¿Por qué creen que es importante fomentar esto en las personas? Adelante. Sí. Bueno, yo creo que es muy importante porque todos los líderes o, bueno, líderes de alguna agrupación, en estos tiempos nosotros, somos seres humanos y tenemos muchas formas de pensar y quizás hablar. Y si no tenemos, el estudio o el suficiente estudio de lo que vamos a hablar, podríamos caer en un error. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nosotros muchas veces podemos creer así o pensar de esa forma. Por eso, hermano, Muchas gracias. Gracias, hermano. A ver, ¿alguien más? ¿Por qué será importante para ellos, obviamente para los líderes, por qué será importante para ellos el adoctrinar a la gente así? No, es que lo que él dice, olvídese, o sea, es inspirado, Dios se lo reveló. Estuvo 40 días, 40 noches ayunando aquí en Anapra y olvídese, ahí estuvo solito y me consta, yo lo miré, hay que hacerle caso. ¿Por qué es peligroso esto? Pues, pues más que nada para manipular a la persona. Sin duda. O sea, si le damos el beneficio de la duda y pensamos, pues, ¿qué tiene de malo no pensar? Ok, si los rabinos tienen tantos años, si es una confesión de fe de tantos años, pues que no tendrán la razón. Pues, ¿para qué me complico la vida? Ellos dicen que así es verde, es rojo, aunque yo lo vea de otro color. ¿Por qué? Porque ellos tienen la razón. Si yo hago este ejercicio, entonces me convierto muy vulnerable. Porque lo que diga la persona, a sabiendas de que está mal, como ya me adoctrinaron, yo lo voy a digerir sin cuestionamiento. Ahora, ¿qué pasa si alguien, por ejemplo, usted está viendo aquí atrás de mí, a mis espaldas, y yo le digo a usted, ¿verdad? Usted está viendo un diseño de cuadros de piedras, ¿no? Pero ¿qué tal si yo le digo, este, no, de hecho, eso que usted está viendo no es así? Pero usted lo está viendo. Pero ¿cómo no? Ahí está. No, no es así. Este, yo lo estoy viendo con unas ventanas bonitas, pero no es así, ¿va? Yo tengo que tener un sentido común, sencillo, ¿verdad? Espérenme. Si yo acepto sin cuestionar cualquier cosa con la premisa de que ellos saben, mire, nos vamos a topar cosas que uno dice, pero esto sí no lo sabe. ¿Por qué? Porque yo sé que eso no es así, lo estoy viendo. ¿Y qué cree que va a pasar cuando en ese colectivo, en ese grupo, donde ya la mayoría ya está adoctrinado, dice lo que dice el rabino, lo que dice el sacerdote? ¿Qué cree que va a pasar cuando alguien hace esto? Ah, ay, eh, perdónenme, pero, ay, caray, ¿cómo le haré? Yo no veo eso. ¿Qué cree que va a pasar con ese individuo en ese círculo? Va a ser mal visto, hermano. Por ejemplo, a mí me pasó con una compañera que estábamos, hablando. Ella me dice que el vino que se menciona en la Biblia no es vino, que no tiene alcohol. Entonces yo le dije que, pues le puse varios ejemplos y me dice ella, no, no es vino. Entonces dice, yo me voy a quedar con lo que mi doctrina apostólica me enseñó. Así me ¿Está bien? contestó ella. Entonces, ¿por qué? Porque como ya ha sido adoctrinado y aunque nosotros le demostremos en la Biblia lo opuesto, ¿se dan cuenta que ya no tiene autoridad la Biblia? Este es el peligro, hermano Vidal.
Sí, hermano, se va a pensar que está en contra, porque muchas veces, hermano, el líder, se supone que está hablando a través, como se dice, del Espíritu Santo, o Dios está hablando a través de él. Por eso, muchas veces o la persona que escucha calla, ¿verdad? Pero pienso que también puede ser por eso, por respeto, y la persona que Y, habla se le puede tomar como que está en contra de lo que se está hablando. y se le marca como un hereje o como un rebelde, como una ovejita, cabrita, mejor dicho, ya está una cabrita, ¿verdad? Y se arregla estas expresiones con que, pues es que Dios me dijo, el Espíritu Santo me está diciendo, me está guiando. No, espéreme. El sentido común me dice que aunque tú me digas una cosa, como es el caso que ahorita compartía nuestra hermana, que tú me digas que en tu denominación te dicen, ese no es vino, en hebreo es simple y sencillamente yayin, en hebreo, vino. No dice jugo de uva, no dice uva. Incluso hasta Noé dice que se embriagó y así podemos ver, pero bueno, e incluso las libaciones se daba vino en las ofrendas. Nunca hace mención. Y bueno, esto sería desviando del tema, pero vean cómo curiosamente no se aplica un sentido común. Ok, yo les he dicho que comentarios cristianos que aquí tengo abiertamente dicen que era vino, el vino fermentado. El vino, no, dice, no, no. Hay personas que dicen que es jugo de uva y eso no es cierto, eso no existía. Habrá gente que tome jugo de uva, pero que dice la Biblia, cuando es vino, es vino. Así es sencillo, no hay para qué complicarnos. Entonces dice lo siguiente, este hombre dice, cuando una vez fue y le preguntó a un rabino, el rabino le dijo lo siguiente: un día uno de mis rabinos me sentó para convencerme de la absoluta autoridad de los rabinos. Él empezó a contarme la historia de Rabí Eliezer, que figura en el Talmud babilónico, Tratado de Baba Metzia, en la página 59b. Rabí Eliezer era el más grande sabio rabínico y maestro del legendario Rabí Akiva, un discípulo. Se dice que fue uno de sus últimos discípulos de Rabí Akiva y que, por cierto, no fue ordenado ni siquiera por él, fue después por una persecución que hubo. En cierta ocasión, Rabí Eliezer se encontraba envuelto en un debate con el resto de los rabinos sobre algún detalle de la ley rabínica. Rabí Eliezer mantenía que cierto tipo de horno no podía contraer impureza, mientras que todos los demás rabinos decían que sí podía. Cierto horno que se usaba para la comida, ese no puede contraer inmundicia, nada impuro. Y otros decían, ¿cómo de que no? Ya andaban peleados del chonco. El Talmud relata que ese día Rabí Eliezer utilizó todo argumento imaginable, pero no pudo convencer a los otros rabinos. Rabí Eliezer se sintió muy frustrado. Sus argumentos racionales demostraban claramente que él tenía razón, pero esto no bastaba para convencer a los demás rabinos a que cambiaran el dictamen. ¿Qué podía ser desesperado? Como estaba Rabí Eliezer, invocó un milagro. Gritó diciendo, si tengo razón, que los árboles lo demuestran. Y luego hay un fenómeno que se movieron los árboles, se estremecieron y todo esto, y los otros se quedaron todos mirando. Está bueno el show, está padre. Dice, los rabinos quedaron impactados, o sea, los opositores de este punto doctrinal, pero se volvieron a Rabí Eliezer y le dijeron, nosotros no le hacemos caso a los árboles. Así es que aunque tú pediste una señal y se movió, no me importa. Nosotros no le hacemos caso a los árboles. Mire, esta frase hasta aquí puede decir, buen planteamiento, pero que también no tienen por qué creerle a los milagros nomás porque sí. Sigue compartiéndole ese rabino a Nehemías Gordon sobre historia que en el Talmud de Rabí Eliezer y dice,
Rabí Eliezer lo intentó de nuevo, gritó diciendo, si tengo razón, que el río lo demuestre, y luego pasó un fenómeno extraño, que el cauce del río, la forma de esta trayectoria, cambió en el sentido opuesto. ¿Cómo es posible eso, verdad? Obviamente ellos dice quedaron ahora sumamente impactados, pero ellos se volvieron a Rabí Eliezer y le dijeron lo siguiente, ¿no? Nosotros no le hacemos caso a los ríos. Frustrado. Rabí Eliezer dice, ay, ahora le dice aquí, le hervía la sangre y gritó, si tengo razón, que las paredes de la academia lo demuestren. Y dice la narrativa de este libro que las paredes empezaron a sumergirse, a meterse, a descender, a hundirse. Estaba hundiendo un edificio, imagínense. Dice lo siguiente, entonces los rabinos volvieron a Rabí Eliezer y le dijeron, nosotros no le hacemos caso a las paredes. Ya lleva, como decimos nosotros en el argot del béisbol, ¿verdad? Strike 1, strike 2 y poncharon al pobre Eliezer, ¿verdad? No, no los pudo convencer. Bueno, dice, bueno, Rabí Eliezer ya no sabía qué hacer y gritó finalmente. Y fíjense lo que gritó. Si la ley está de acuerdo conmigo, la ley de Dios, que lo demuestre el cielo. En ese momento todos los que estaban presentes en la academia oyeron una voz del cielo que decía, ¿por qué disputas con Rabí Eliezer, viendo que en todo asunto la ley está de acuerdo con él? ¿Qué haces peleando con él? Preste atención a lo que viene, porque esto da la luz verde para entender lo que es el rabinismo ortodoxo. Y dice, en ese momento todos los que estaban presentes en la academia oyeron la voz del cielo que decía, ¿por qué disputas con Rabí Eliezer viendo que en todo asunto de la ley está de acuerdo con él? Los rabinos quedaron impactados de nuevo, pero se volvieron a Rabí Eliezer y le dijeron, lo sentimos, pero no le hacemos caso al cielo. ¿Quién está en el cielo? Pues se está refiriendo obviamente a Dios. Y mire lo que dice aquí. Cuando mi rabino me contaba esta historia, abrió el Tanaj y me mostró Deuteronomio 30:12, donde dice referente a la Torá, no está en el cielo. Y usted sabe que así dice ese parte, no está en el cielo. Por supuesto, esta frase es parte de un versículo que dice que no hay excusa alguna para no seguir la Torá, puesto que no está en el cielo ni en otro lugar en la tierra, sino en nuestros corazones y bocas. Los israelitas acaban de oír la Torá directamente del Moisés y sabían perfectamente lo que significaba, así que no podían haber excusa alguna para no vivir como ella manda. Pero este mismo versículo lo usaban los rabinos para comprobarle a Rabí Eliezer que ellos no le deben hacer caso al Creador en materia de la Torá. Explíquese eso, explíquese eso. Que un rabino le esté enseñando a un discípulo ahí en la sinagoga o en la yeshiva, en la escuela judía, mira, nosotros no tenemos por qué hacerle caso a Dios en relación a interpretar este asunto. Entonces, ¿a quién tenemos que hacerle caso? A los rabinos. Los rabinos tienen absoluto control. ¿Qué no hacen así las confesiones, el sacerdote, el pastor? Ah, pero es que eso dice ahí, pero no, mira, no es así. Nosotros así lo hacemos. Es curioso, pero usted está escuchando a un educado en círculos judíos que se le enseñó, tú no puedes cuestionar a los rabinos porque ellos tienen la autoridad por encima incluso de Dios. ¿Cómo podemos entender esto, hermano? ¿Cómo? Mire, la ley oral ha sido, y lo hemos compartido, que aquí tengo, ya no lo voy a sacar porque estaba a tiempo. La ley oral, el Talmud, los comentarios rabínicos, hay muchas aportaciones muy buenas, pero hay un sinfín de cosas que uno dice, Dios mío, esta no puede ser posible, ¿verdad? ¿Cómo le puedo hacer caso?
¿Cómo? Porque lo dijo un rabino así. Y entonces se argumentó esta forma de que si dice un rabino que usted está viendo una luz aquí verde, cuando usted ve que es roja, usted tiene la obligación de hacerle caso, porque si él dice que es verde, él tiene la autoridad sobre usted y sobre la verdad. Y usted tiene que decir, pues, es verde, para ser aceptado en el grupo, pues sí, es verde. Sigo aquí. La conclusión del rabino de todo esto era que las interpretaciones de los rabinos igualan a los decretos del propio Dios. Por tanto, ¿quién era yo para cuestionar a los rabinos, no? Cuando mi rabino terminó de narrarme la historia, yo me volví a él y le di gracias. Le dije que esto era lo que yo necesitaba oír. Hasta ese momento yo tenía mis dudas sobre la ley oral y los rabinos, pero ahora yo tenía toda la seguridad de que esto no venía de Dios. Vamos a ver qué dice Isaías 5. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que dicen a la luz, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por bueno. Este hombre de Nehemías Gordon dice, este texto nos dice que si yo le digo a lo malo, bueno, aunque me lo digan lo contrario, ¿verdad? Dice, estoy mal, dice Dios que no, o sea, no le puedes cambiar. De hecho, en las posiciones rabínicas, cuando se combate el criterio, ¿verdad? Dice, bueno, imaginémonos un profeta. Es más, vamos a ser más exagerados. 1000 profetas. 1000 profetas vinieran en este mundo y estuvieran como locos predicando y de repente no están de acuerdo 1001 rabinos. Vamos a juntarnos porque no estamos de acuerdo. 1001 rabinos tienen la autoridad sobre 1000 rabinos, perdón, 1000 profetas. Yo lo voy a poner más exagerado. Un profeta de Dios que hable la Torah de Dios, de la palabra de Dios, y esté enseñando la palabra de Dios, ni 1000 rabinos, ni 1001, ni 2000 rabinos, ni todos los pastores, ni todos los sacerdotes, ni todos los monjes pueden decir que ellos tienen autoridad sobre Dios. No puede nadie hacer eso. Porque volvemos al planteamiento, démosle el beneficio de la duda. Aquí nos trata de vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Ok, ¿por qué no? Podrá decir lo que diga ese profeta y podrá decir lo que dice la Biblia, pero nosotros como organización lo queremos hacer así. Si le damos el beneficio de la duda y entonces todo mundo hace eso, entonces ¿dónde está la verdad? ¿O quién tiene la razón? Hemos colocado algunos ejemplos de cómo en las confesiones de fe donde quizás veníamos, se nos dice por citar un ejemplo. No, ya Dios cambió el Shabbat, ahora es el domingo. Entonces, usando el sentido común, si a mí me dicen 1000 pastores, 1000 rabinos, 1000 sacerdotes, no, a nosotros lo vamos a hacer así, a sabiendas de que el texto bíblico no lo permite, porque le voy a hacer caso. Entonces dice aquí, hay de aquellos que les llaman a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo, que llaman a la oscuridad luz y a la luz le llaman oscuridad, que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman, estoy leyendo la traducción del español, del hebreo al español. Aunque a mí, como dice Nehemías Gordon, ¿verdad? Aunque a mí me digan los rabinos, es que tenemos que hacer esto porque simple y sencillamente, así es. Déjeme finalizar con esta frase, con esta lectura de este libro. Después, como ya era mayor, leí esta historia del rabí Eliezer directamente del Talmud y encontré que tenía una continuación. Después de la contienda de los rabinos con Rabí Eliezer, uno de los rabinos estaba
paseando por el bosque cuando encontró al profeta Elías. Entre paréntesis dice, los rabinos creen que Elías no murió y que a menudo se comunica con ellos. Cierro paréntesis, se anda en la calle por todos lados, por ahí mostrándose de vez en cuando. Continúo. Este rabino en particular le preguntó a Elías, ¿qué fue lo que Dios dijo cuando oyó que los rabinos decían que ellos no le atienden al cielo? Elías reveló que en ese momento el Creador se rió y dijo, mis hijos me han vencido, mis hijos me han vencido, citando el Talmud babilónico Baba Metzia 59b.